que es muchísimo más rentable, mucho más barato utilizar entonces el acero. Se llega a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Vaya, existe un problema, valga el término, global, ¿verdad? Donde todo mundo está contra todo mundo. Este arco, que tiene una fuerza muy marcada de recuperación elástica, este arco que va de austenítico a martensítico de una forma muy rápida, y llega a esta aleación y se transforma en el inicio de los arcos inteligentes. Y yo siempre les digo, ¿cuál es la característica que nosotros tendríamos de mencionar de qué es un arco inteligente? Es un arco que cuesta en México cerca de 120, 130 pesos respecto a un termoactivado de 30 pesos o un nitinol de 10 pesos. O sea, tienes una amplia diferencia, no te conviene ni siquiera desde un punto de vista económico. Conecta con Río es una producción de Grupo Empresarial Río y todos sus derechos están reservados. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Eliezer Osegueda y les quiero dar la más cordial bienvenida a este programa de Conecta. Y el día de hoy tenemos en Conecta Educación un tema bien interesante en ortodoncia, que son los arcos en la ortodoncia. Doctores, la metalurgia no ha sido la misma, claro, desde hace más de 100 años que ha estado en constante evolución. Hablar de arcos en ortodoncia es hablar también de una gran historia, de un gran cambio que ha tenido pues la metalurgia. Miren, antes del año 1900, bueno, pues se describían ya procedimientos, ya tratamientos con ortodoncia basados prácticamente pues en oro. El oro lideraba el mercado. De hecho, el oro hizo que pues grandes pueblos migraran, que grandes ciudades prosperaran. El oro se convirtió, bueno, pues en un metal muy utilizado en la industria, bueno, a finales del 1800 y a inicios del 1900. La ortodoncia no fue la excepción. Ustedes saben muy bien que, bueno, hoy día el oro se utiliza en la implantología y en muchísimas áreas de la ortodoncia y de la odontología en general. Sin embargo, bueno, regresando al contexto, a inicios del 1900, pues era el único metal que teníamos disponible para poder trabajar. Claro, existían investigadores que, valga la redundancia, investigaban, trataban, investigaban cuáles metales podían comportarse de mejor manera en la cavidad oral. Hay que entender que en esos años pues no existían los conceptos que se tienen hoy día relacionados a la fricción, relacionados al desplazamiento de dientes, fuerzas biológicas compatibles. O sea, se empezaba a descubrir el tema, pero no se tenían tan evidentemente actualizados como el día de hoy. Entonces era el oro lo que se utilizaba. Vaya, el tema de obtener el oro era todo, pues una situación, todo un tema, valga la redundancia. Obtener oro, bueno, pues todo mundo quería volverse rico a través de este metal. Y vaya, resulta un tanto costoso pues obtenerlo, manipularlo, crearlo en forma de arcos, en forma de aditamentos para poderse utilizar en la ortodoncia y más en esos años. Sin embargo, los estudiosos de la metalurgia pues lo siguen utilizando, lo siguen manejando hasta que descubren que es muchísimo más rentable, mucho más barato utilizar entonces el acero. Así es, el acero como tal.
Llega la década de los 20, llega la década de los 30 y el acero empieza a tomar una gran aceptación en el mercado de la odontología. Me refiero en el mercado de la aparatología, de la ortodoncia, de la metalurgia. Empieza a tomar muchísimo auge porque resulta mucho más barato obtener acero y es muchísimo más rentable que obtener el oro. Y entonces empieza a haber un comportamiento por parte de los estudiosos de aquellos años en decir, bueno, ¿qué les parece si incorporamos el acero, lo metemos, lo incorporamos a la ortodoncia? Y empieza a tener los multitrenzados de acero bastante respuesta. Miren, pues se llega a la guerra, se llega a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Vaya, existe un problema, valga el término, global, ¿verdad? Donde todo mundo está contra todo mundo. Y el acero llega a través de los gobiernos, pues solamente a utilizarse en la industria bélica. Se empieza a utilizar en la guerra para la formación, pues, de tanques, de rifles, de balas, de elementos bélicos. Y la ortodoncia, aunque ya había descubierto el acero con una aplicación clínica, pues cae en un ligero bache, cae en un ligero tiempo de espera, pues en lo que termina y se define qué va a pasar con el globo total. En ese entonces, bueno, pues el acero es muy escaso, es caro, porque, repito, todo se está yendo a la guerra, y entonces recurren de nuevo al tema del oro. Pasa la Primera Guerra Mundial, pasa la Segunda, empieza una etapa de recuperación en el planeta y dicen que para la desgracia de unos es la ventaja de otros. Pues llega una compañía que hasta hoy lidera muchos de los productos en la ortodoncia de alta calidad. Así es, llega Rocky Mountain Orthodontics, llega RMO, una compañía que saca al acero de nuevo a flote y de nuevo a la utilización clínica. Saca este tema y decide empezar a incursionar con la experimentación de 4 diferentes tipos de temple para la utilización clínica en ortodoncia del acero. Claro, ortodoncia basada en aceros para arcos de un tipo de temple, para aditamentos, para contenciones. Vaya, empieza a crear los 4 tipos de temple que hasta hoy día se utilizan. El acero se empieza a integrar en las biomecánicas de ortodoncia con los arcos multitrenzados, el triflex y todos aquellos arcos de acero que servían para la alineación y el proceso de nivelación. También para las mecánicas de clase empieza el acero a aparecer con temas de multitrenzados rectangulares, cuadrangulares, que hasta hoy día se utilizan muchísimo para hacer refinamiento de algún caso, obtener bajo conceptos de fricción, pues la mejor expresión de ese triple control de todos los aparatos. Sin embargo, era lo que existía en esos años. En la década de los 40, de los 50, el acero tiene una gran aceptación. Se sigue utilizando, el oro ya pasa a un plano ya de no aceptación clínica, no porque no sirva, sino por sus costos. Un poquito de agua, doctores, porque también nos da sed. Bueno, y entonces, pues resulta que ya, ¿no? Se empieza a utilizar el acero en sus formas trenzadas, redondas y cuadrangulares. Y de repente llega por ahí, en la década de los 50 aproximadamente, pues llega el cromo cobalto. Llega por ahí el famoso LG Loy, una marca que también llega a revolucionar a través de sus diferentes temples, de trabajos metalúrgicos, pues sus cualidades, ¿verdad? Empieza a generarse el amarillo, el rojo, el azul y el verde. Diferentes tipos de colores relacionados a diferentes maleabilidades y temples que tiene este cromo cobalto, el Giloy. El Giloy, marca comercial,
Y bueno, todos los ortodoncistas quedan maravillados porque nos presentaba mejores alternativas para confeccionar aparatos de contención, aparatos de aplicación clínica, de alineación, nivelación, mecánicas de clase, y se convierte el Giloy en esa etapa, bueno, pues el arco perfecto para poder sacarle sus características austeníticas, martensíticas a los arcos y poder hacer todos los procesos de la ortodoncia del momento, de fase 1, fase 2 y fase 3 y fase 4. Entonces llega y se decía que ortodoncista que no tuviera el Giloy en su consultorio era ortodoncista que estaba en el pasado. Durante muchos años se estuvo manejando el Giloy. Durante mucho tiempo, bueno, pues en muchísimas escuelas, en muchísimos consultorios, el Giloy tenía el registro de uso más aceptado. Sin embargo, los clínicos hemos estado en la práctica de la ortodoncia buscando mejores aleaciones que nos permitan tener mejores resultados en corto, mediano y largo plazo. Creo que esa es la tendencia natural que tiene el hombre para poder evolucionar, el mejorar los productos, el mejorar las cosas. Y pasa el tema del Giloy y bueno, pues es porque entra prácticamente en la década de los 60, finales de los 60, inicio de los 70, los primeros años, pues llegan los arcos súper elásticos. Decía, y lo comento con mis alumnos, llega el níquel titanio. Este arco que tiene una fuerza muy marcada de recuperación elástica, este arco que va de austenítico a martensítico de una forma muy rápida, que es culpable ciertamente de favorecer en cierta medida las proclinaciones, protrusiones de los dientes anteriores. Este arco que va muy de la mano en la ortodoncia de ligado convencional con conceptos de anclaje, con conceptos de ATP, arcolinguales, hoy con ortoimplantes. Este arco que pierde sus características de arco ideal austenítico martensítico en prácticamente un mes y que por eso debe ser recargado cada mes con un nuevo calibre y con un nuevo arco. Este arco que estoy mencionando en estos momentos, sus características que a lo mejor no son tan ideales, ¿verdad? Pero que sabemos nosotros que en cierto momento su capacidad de alta elasticidad pues fue muy bien recibida por todos los ortodoncistas porque podía entrar prácticamente en cualquier tipo de apiñamiento o en cualquier tipo de maloclusión y de manera muy rápida pues poder generarle alineación y nivelación con el precio que acabo de comentar hace unos momentos, que es el precio a pagar por parte de un arco, por parte de una aleación. Bueno, pues el níquel titanio domina el mercado y aquí es cuando yo les hago una pregunta. Los ortodoncistas, los odontólogos de hoy día, en el 2023, pues estamos utilizando arcos de 1970 en biomecánicas del 2023. Estamos utilizando de repente aparatos de ligado convencional que nacieron en la década de los 70, 60, hoy en el 2023. Resulta un poco irónico y un poco complicado de entender que queremos desplazar dientes a través de arcos que están firmemente ligados a los brackets a través de módulos. Se me hace un poco hoy, en el 2023, como un poco absurdo que sigamos repitiendo esos patrones. Vamos a ver más adelante que la metalurgia sigue y tenemos que sacarle ventaja biomecánica a las aleaciones que nosotros tenemos hoy día. Bueno, pues entonces pasa el tema del níquel titanio, todo el mundo muy a gusto. Sin embargo, las características nocivas o no ideales, mejor dicho, que acabo de mencionar, favorecen que los arcos de ortodoncia de níquel titanio pues estuvieran a la vanguardia, pero que se buscara su mejor comportamiento, sobre todo con las pérdidas de anclaje y con las proyecciones anteriores, posteroanteriores que tenía el tema. Y los estudiosos de la metalurgia una vez más empiezan a decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros lograr
que el arco de níquel titanio sea un arco que tenga una fase de recuperación elástica a una fase sólida de austenítico martensítico ideal. ¿Cómo lo podemos recuperar? Que sea más lenta la disociación de la fuerza para reducir la probabilidad de pérdida del sector molar y del tema de la proinclinación. Porque ya habíamos visto que, bueno, para este tipo de objetivos, pues se cinchaba el arco en la parte posterior, se utilizaban elásticos intermaxilares cortos de fuerza ligera que nos ayudaran un poquito a evitar justo lo que acabo de comentar. Bueno, pues resulta que entonces llega la metalurgia con los temas de los arcos termoactivados. Y Rocky Mountain Orthodontics llega de nuevo a la vanguardia. No quiere decir que Rocky sea la única. Bueno, hay muchísimas marcas hoy. Hablo en el momento porque fue de las marcas pioneras en el descubrimiento metalúrgico biomecánico de los arcos. Y llega con el famoso Ortonol, llega con la familia de los Thermaloy y llega con esta secuencia de arcos de níquel titanio, pero trabajados termoactivados, con tratamiento térmico, lo cual favorece muchísimo la utilización, bueno, en boca, porque eran más cómodos de manera periodontal para el paciente y aparte la disociación de la fuerza, como estaba regulada a través de temperatura, pues llegaba de una forma mucho más tranquila al paciente. Y esto hacía que, bueno, existiera menos probabilidad de flaring, es decir, de proclinación, protrusión y la pérdida de anclaje consecuente. Entonces, durante mucho tiempo se estuvo utilizando el tema de los arcos termoactivados hasta hoy día. Yo recomiendo mucho a mis alumnos, oigan, doctores, si ustedes van a poner un sistema de aparatos de ortodoncia de ligado convencional, pues caramba, coloquen, lleven a boca arcos de nitinol termoactivados, mínimo. Dejen el nitinol un poquito de lado y súbanle la calidad. En México, el costo que tiene, por ejemplo, un arco de nitinol, pues no excede los 10, 12 pesos mexicanos. Un arco termoactivado de nitinol costará el doble, pero aún así sigue siendo un costo muy bajo y muy accesible. Vaya, llega la era del termoactivado ultra suave y con diferenciación de fuerza para sector anterior, medio y posterior, lo cual, bueno, revoluciona por completo el tema de la utilización de los arcos en la ortodoncia. Y todo esto transcurre de una manera muy bien, muy amigable, muy bonita. Sin embargo, las exigencias con los nuevos aparatos de ortodoncia, con la llegada del autoligado activo y pasivo, pues nos exigen arcos que tuvieran también un comportamiento de mayor deslizamiento, que no tuviesen tantos módulos friccionantes como el módulo mismo o como la fricción que tienen dentro del slot, favoreciendo pues el mejor comportamiento biomecánico, el efecto Bomperetta y demás. Así que la metalurgia nos lleva a sumarle al níquel titanio, llega y le suma el cobre. Y entonces existen marcas, por ejemplo, como Ormco, que le pone el Cuniti, el cobre, los Copper Nightie famosos de cobre níquel titanio. Llega Rocky Mountain sin quedarse atrás y les dice, bueno, yo saco la gama de Fly, que es níquel titanio igual con cubierta de cobre. Y llega esta aleación y se transforma en el inicio de los arcos inteligentes. Y yo siempre les digo, ¿cuál es la característica que nosotros tendríamos de mencionar de qué es un arco inteligente? No es aquel que se conecta por Bluetooth a nuestro celular, ¿verdad? Es aquel arco que prácticamente tiene una fase de descomposición martensítico-austenítica en un largo periodo de tiempo. Me refiero a que tiene acción en boca dentro de 3 a 5 meses de forma constante y continua. Ok, recordemos que el nitinol pierde esa capacidad de acción en boca en un mes y 15 días.
y me voy en uno de buena marca. Pero si hablo del cobre, níquel, titanio, pues yo estoy hablando de que es un arco o es una aleación que le favorece que se extienda su periodo de utilización en boca de manera activa. Otra característica que hace a un arco inteligente, bueno, pues es justamente la capacidad de deslizamiento que presenta a través de los baños de cobre. El cobre es una aleación que se le pone justo cuando entra en la nueva era de la ortodoncia, el autoligado activo y pasivo. Hay que recordar, doctores, que el autoligado no es nuevo. Cuando yo hablo de autoligado, hay que recordar que los primeros indicios del autoligado salió con el bracket de Boyd, por ahí de la década de 1930 aproximadamente. O sea, el autoligado ya tiene más de 90 años fácil en el mundo de la ortodoncia. Sin embargo, hasta ahora es cuando se empieza con el tema propiamente con la nueva metalurgia de sacarle provecho. El autoligado activo, aquel cuya compuerta también de elementos metálicos elásticos, bueno, irrumpe dentro de manera ligera del slot del bracket. Y aquellos de autoligado pasivo, cuya compuerta bloquea solamente la entrada al slot. Vaya, en los primeros utilizamos arcos no tan grandes, de forma más cuadrada y rectangular, y en los pasivos de forma rectangular, y requerimos de calibres más robustos para poder llenar el slot y poder establecer como consecuencia pues este triple control que ya trae todo aparato de ortodoncia, magnificando entonces o estableciendo ahora sí pues el tema de la prescripción, MBT, ROD, Damon, CCO, la que tú quieras. Bueno, pues estos arcos de los que estoy justamente hablando, de cobre, de níquel y de titanio, pues favorecen la reducción de la fricción dentro del slot para que puedan permanecer flotantes dentro del slot y que puedan tener mejor comportamiento a nivel periodontal. Y claro, con la utilización a largo plazo, pues son tratamientos que se mueven muy rápido dentro de los objetivos de fase 1, fase 2, fase 3, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir? Pues evoluciona. Y ahí puede caber una pregunta que es muy frecuente por parte de muchos de nuestros alumnos. Oiga, doctor, ¿puedo yo colocar un arco de cobre, níquel, titanio dentro de un bracket de ligado convencional? Les digo, pues sí, pero no le vas a sacar el provecho porque a pesar de que tenga cobre, pues está firmemente ligado a través de un módulo y no le vas a sacar provecho. Y es un arco que cuesta en México cerca de 120, 130 pesos respecto a un termoactivado de 30 pesos o un nitinol de 10 pesos. O sea, tienes una amplia diferencia, no te conviene ni siquiera desde un punto de vista económico. El siguiente punto es que me dicen, doctor, ¿puedo colocar un arco termoactivado o un nitinol en un aparato de autoligado? Les digo, sí, de que puedes, puedes. Sin embargo, tampoco le vas a sacar tanto provecho porque acuérdate que pierden su capacidad de acción en boca cerca del mes 15 días. Entonces tendrías que ver al paciente regularmente cada mes, cosa que no te... Pues el arco de cobre, níquel, titanio te permite verlos cada 2-3 meses. Entonces cada cosa para su cada cual. Llega entonces el cobre, níquel, titanio y cambia la metalurgia, cambia el entendimiento de la fricción, del comportamiento de los arcos en la ortodoncia y hoy lideran el mercado en autoligado, tanto activo como pasivo, durante la fase 1. Para fase 2, el acero pulido al alto brillo, bueno, se complementa con el titanio molibdeno, que son arcos, el famoso TMA, que hay TMA Purple, el Honeymoon, hay varios tipos de TMA que se utilizan, que es titanio molibdeno, y que nos favorece, bueno, pues no ser tan periodontalmente agresivos. Hay que recordar que el acero tiene una expresión de fuerza de un 100% respecto
en el mismo doblez o en la misma activación respecto al TMA, el cual tiene un 60% aproximado de disociación de fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que durante muchos años, como lo hemos venido platicando, el acero lideraba los mercados. En fase 2, el acero se utiliza desde hace muchos años hasta hoy pulido al alto brillo, para favorecer los deslizamientos, las mecánicas de cierre de espacio, la expresión de torques en calibres robustos o la aplicación de torques individuales o continuos a través de nuestras pinzas o aditamentos. Sin embargo, el acero no tiene contemplación, siempre les digo. ¿Qué significa esto? Que una vez que el acero está en boca y tú le das un doblez, le das un movimiento al arco, el arco adquiere la postura y cuando lo llevas al bracket, pues tienes que ser muy preciso para no despegar aparatos, porque el acero no va a tener un módulo de resiliencia, sino va a ser rígido, y la fuerza que transmite al periodonto es una fuerza dura, en una sola intención, no tiene contemplaciones, por así decirlo. Si tú quieres una etapa intermedia entre por así comentarlo como punto de referencia, entre un nitinol, entre el níquel titanio y el acero, pues el TMA es una buena referencia. El TMA te da la rigidez que se necesita para poder hacer una biomecánica de fase 2, cierre de espacio, la aplicación de torques, tippings, desvíos, pero la fuerza que imprime el TMA al bracket y al periodonto es 40% menos aproximadamente que lo que haría el acero bajo la misma circunstancia, lo cual es más benévolo, es más benigno. Muchos odontólogos, ortodoncistas, alumnos me han preguntado: doctor, ¿entonces yo puedo hacer una fase 2 completamente de TMA? La respuesta es sí, sí lo puedes hacer. Sin embargo, en cuestiones económicas, pues es mucho más caro. Para que tengan un contexto, el TMA, un arco en México, aproximadamente buena marca, viene costando 200 pesos. Un acero viene costando 10 pesos. Tu biomecánica basada en arcos de acero TMA dista mucho económicamente. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? Irlos combinando. A lo mejor hago un cierre de espacio en acero y una aplicación de torques y de desvíos en TMA o finalizaciones. Así pues, hoy la ortodoncia, doctores, pues ha tenido una evolución de arcos bastante acelerada, ha tenido una evolución en la metalurgia bastante interesante. Yo no sé qué estaremos hablando en otros 30 años, espero tengamos todos vida para poder ver a los estudiosos de la metalurgia que nos tienen preparados. Aunque hoy la ortodoncia va muy enfocada en su evolución a los alineadores. No es por decir que los brackets van a desaparecer. Yo creo que nunca van a desaparecer. Las metalurgias cambiarán. Los sistemas de aparatos digitales como Insignia o como todos aquellos sistemas basados en tecnología computarizada seguirán vigentes y seguirán mejorando definitivamente. Pero el mundo empieza a marcar hoy una tendencia hacia alineadores. Sin embargo, esperemos la sorpresa por parte de las compañías que hacen los aparatos de ortodoncia para ver qué nos tienen para aplicar a las biomecánicas y maloclusiones. Doctores, por mi parte hoy es todo. Espero hayan disfrutado esta charla y un poquito de la historia de manera muy amena. No quiero ser muy invasivo con la historia y que nos quedemos todos dormidos, pero del tema de la historia de la metalurgia aplicada a los arcos de ortodoncia a manera somera. Voy a dejar en los grupos de chat que tenemos activado, vamos a mandarles un artículo que habla justamente de la historia de la metalurgia en los arcos de ortodoncia, para que ahí sí, tómense un café y le den durísimo al tema histórico. Por mi parte es todo, muchas bendiciones y nos vemos en el siguiente video.
Conecta con Río es una producción de Grupo Empresarial Río y todos sus derechos están reservados.